Bueno, me parece importante responder a algunos de los planteos que hizo el vicepresidente de la comisión, el diputado Quintar. También algunos de ellos los planteó la diputada Ibáñez. Específicamente referido a la cuestión de la DATSE. Porque lo que pasó con la DATSE es un escándalo institucional que corresponde que sea discutido en el Congreso de la Nación. Una decisión administrativa, cuando la DATSE todavía estaba bajo la órbita de la ministra Petovelo, a través de la cual suspendieron formalmente y en los hechos el funcionamiento de la DATSE, y eso generó que dejaran de asistir a través de la DATSE a personas con enfermedades graves, poco frecuentes, cuyos tratamientos son imposibles de pagar para la gran mayoría de las familias argentinas, medicamentos de alto precio, y esa decisión administrativa derivó en el fallecimiento de personas que murieron esperando la medicación. Cuando la Cámara de Diputados toma contacto con esta información de decisiones institucionales, de hechos de gravedad que han derivado en fallecimientos, tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros, como diputadas y diputados nacionales, que representamos al pueblo de la nación en su conjunto y que tenemos que no solamente legislar, sino también velar por los derechos constitucionales y por la legislación vigente que ha sido emanada de este Congreso, tenemos que tomar cartas en el asunto. No solamente por una cuestión humana, que ya debería ser algo que debería estar garantizado. Cuando nos enteramos que hay familiares que públicamente denuncian que sus seres queridos han fallecido esperando la medicación de la DATSE, ya desde ese punto de vista nos deberíamos involucrar por una cuestión humana, por una cuestión de que una sociedad que no le da una mano a los enfermos graves está en serios problemas. Sino porque además es una cuestión de orden institucional que requiere nuestra intervención, nuestro involucramiento. Y en ese sentido quiero responder a algunas de las cosas que planteó el diputado Quintar y la diputada Ibáñez, vinculado a la cuestión de los tiempos, a la cuestión de el transcurrir judicial de estos asuntos y cómo corresponde que la Cámara de Diputados los aborde. Primero y principal, el diputado Quintar planteó una idea de que habría buena voluntad de parte del oficialismo en cursarle a la ministra todas nuestras inquietudes para que la ministra las pueda responder en tiempos razonables. Yo le quiero decir al diputado Quintar que apenas nos enteramos de la suspensión de la DATSE, estábamos sesionando en la primera discusión que hubo de la anterior versión de la Ley Bases, planteamos una cuestión de privilegio, poniendo la información sobre la mesa, diciendo nos enteramos que hay una resolución administrativa que suspende el funcionamiento de la DATSE, eso va a generar serios problemas para las personas que necesitan de esa medicación para seguir viviendo y para seguir llevando adelante sus tratamientos. Tenemos que discutir en esta Cámara de Diputados cómo podemos colaborar de la Cámara de Diputados para que esa situación se resuelva y para garantizar el derecho constitucional a la salud y a la vida. Como toda cuestión de privilegio, gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nunca se convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialismo para discutir esa cuestión. Ya desde febrero estaba en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales reunirse, discutirlo y girarlo al Ejecutivo. En abril hicimos el pedido de informes verbales para que Petovelo explique qué hizo con la DATSE. Y también para que expliquen ahora qué está haciendo el Ministerio de Salud con la DATSE. También tuvo como cabecera en el giro la Comisión de Asuntos Constitucionales, tampoco se reunió para discutirlo. Entonces, diputado Quintar, permítanos dudar, en base a todos estos elementos, de la buena voluntad del oficialismo para cursarle nuestras preguntas a la ministra para que dé respuestas sobre asuntos que hacen a la vida de las personas. Lo segundo que le quiero decir, diputado, y a la diputada Ibáñez también, en relación con el problema de los plazos y los tiempos para las respuestas, dada esta situación de que no se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales, de que no podíamos discutirlo en la Cámara de Diputados y tomando conocimiento de todo esto, presentamos un pedido de acceso a la información pública, que es un mecanismo establecido por ley, determinado por este Congreso, para que los funcionarios públicos den explicaciones y ofrezcan a la población, a la ciudadanía, información que es de orden público, es información que tiene que estar en conocimiento de la sociedad en general. Hay plazos para responder esos pedidos, están establecidos por ley, el plazo máximo es 30 días hábiles. Yo le presenté un pedido de acceso a la información pública a Petovelo y al Ministerio de Capital Humano para que explicara en detalle
todo lo que había ocurrido con la DATSE cuando estuvo bajo su órbita. Y diputada Ibáñez, le digo, estaban detalladas todas las preguntas, con suma precisión sobre cada uno de los aspectos, vinculados a la ejecución presupuestaria, a la estructura administrativa necesaria para que funcionara el organismo, a la cantidad de casos abordados y resueltos, a cómo respondieron a los amparos judiciales que presentaron los afectados por no recibir la medicación. Las preguntas estaban con sumo detalle, presentada frente al Ministerio de Capital Humano, con una ley que obligaba al Ministerio de Capital Humano a responder. No cumplieron con la ley, no respondieron. No respondieron. Entonces, acá nos dicen, la ministra necesita plazos razonables para responder. Ese pedido de acceso a la información pública fue presentado el 16 de abril. Tuvo 30 días hábiles para responder, determinados por ley. 30 días hábiles, no respondió. Bueno, evidentemente no es un problema de plazos, tiene que ver con una decisión de la ministra de no responder que hizo con la DATSE, así como tampoco quiere responder qué está haciendo para cumplir con su obligación legal de garantizar el derecho a la alimentación de las personas que hoy están en la indigencia. Entonces, el problema de los plazos también queda, me parece, descartado desde ese punto de vista. Y en tercer lugar, el diputado Quintar insinuó que puede haber algunas cuestiones que la ministra no pueda responder porque son cuestiones que están procesándose a través del Poder Judicial, pendientes de resolución judicial y por lo tanto no podría informar al respecto. Le quiero hacer una observación sobre la DATSE en relación con ese punto. La ministra y su secretaria legal, Leila Gianni, hicieron una presentación en el Poder Judicial sobre la cuestión de la DATSE contra todos los funcionarios que estuvieron a cargo de la DATSE desde 2016, es decir, desde el gobierno de Mauricio Macri y luego, durante el gobierno del Frente de Todos, en el Poder Judicial hicieron una presentación pidiendo que se investigaran los mecanismos utilizados para la compra de los medicamentos a través de la DATSE. Los dos fiscales que intervinieron en el asunto y el juez Ercolini, con suma celeridad, en marzo desestimaron la denuncia de la ministra y de Leila Gianni, diciendo que no había elementos para judicializar el asunto. Incluso le hicieron un requerimiento intermedio antes de tomar la decisión final a la secretaria Gianni pidiéndole que diera más información. ¿Qué información tenía para explicar que se justificaba que interviniera el Poder Judicial en el asunto? Y respondió en un escrito ella que todavía estaban recabando la información, pero que igual les correspondía hacer la denuncia. Ercolini y los dos fiscales dijeron no hay elementos para que proceda esta denuncia judicial. Entonces, no hay nada pendiente en la justicia por parte de las denuncias del Ministerio de Capital Humano a resolverse en relación con la cuestión de la DATSE, y esto en relación a lo que denunció la ministra, porque si hay cosas pendientes en la justicia a resolverse con la cuestión de la DATSE, porque las asociaciones de pacientes se presentaron con un amparo pidiendo que la DATSE restablezca su pleno funcionamiento. Además que hay muchos pacientes que individualmente presentaron amparos para que les garanticen la medicación. Entonces, diputado Quintar, diputada Ibáñez, al oficialismo en general le digo, basta de excusas. Se tienen que hacer cargo. Acá hay responsabilidades legales que tienen que cumplir, sobre la base de las cuales tienen que dar explicaciones como funcionarios públicos acerca de lo que están haciendo. Y una última cosa les quiero decir, y sobre todo se lo quiero decir a los diputados del oficialismo. Acá se está vulnerando lo que ustedes entienden que existe como derecho natural a la propiedad. ¿En serio reflexionamos sobre el asunto? Cualquier persona que trabajó durante toda su vida, que logró comprarse una casa, logró comprarse un auto, una familia, que de repente se entera que uno de los integrantes de su familia tiene una enfermedad poco frecuente, grave, que requiere un tratamiento que vale $7.000 quincenales, $15.000 mensuales. Es absolutamente confiscatorio para la economía de esa familia. Y no hay familia alguna en este país que pueda garantizar el pago de $15.000 mensuales para hacer el tratamiento para una enfermedad de ese tipo. Les digo estos montos porque son los montos que nos informaran a nosotros en primera persona familiares en reuniones que tuvimos en esta Cámara de Diputados. Entonces, no es un problema de mérito, es un problema de que hay determinadas situaciones donde la sociedad se tiene que hacer cargo, porque si no se va a destruir el patrimonio de esa familia, y esa familia, antes de que se muera su familiar, va a estar dispuesta a vender la casa, a vender el auto y hacer todo lo necesario para tratar de garantizar el tratamiento. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en la liquidación de esos patrimonios familiares? Que igualmente tampoco, nunca son suficientes para garantizar el tratamiento, para defender el derecho a la vida. Estamos hablando del derecho a la vida y del derecho a la propiedad. En serio les digo que esto trasciende cualquier cuestión partidaria.
Realmente no puede ser que por una cuestión ideológica de la defensa de este gobierno o alguna de sus premisas no hagan lo que tenemos que hacer todos juntos en esta Cámara de Diputados, que es preocuparnos por el derecho a la vida y la propiedad de las personas, y en este caso las personas con enfermedades graves, cuyo tratamiento se tiene que hacer cargo la sociedad. Y lo tenemos que hacer cargo a través de los instrumentos institucionales existentes, como en este caso es la DATSE, que ya venía funcionando durante todas las gestiones anteriores garantizando esa asistencia. Entonces, por lo tanto, diputadas y diputados de esta comisión y en general al oficialismo, le digo, es importantísimo que reunamos de inmediato la Comisión de Asuntos Constitucionales de la que soy parte, que demos tratamiento a todos los expedientes vinculados a todos estos asuntos sobre la gestión en el Ministerio de Capital Humano y que efectivamente la ministra Petovelo se haga cargo de sus responsabilidades y venga a dar explicaciones ante el Congreso de la Nación. Muchas gracias.